Clasificación de las obligaciones. Tema 26. Por el objeto. Las obligaciones por el objeto se pueden clasificar en dar, hacer y no hacer. A su vez, las obligaciones de dar se subclasifican en dar cosas ciertas, dar cosas inciertas, dar sumas de dinero. Resumen. La clasificación de las obligaciones, según el objeto, conforme lo establece el Código Civil paraguayo, se divide en dar, hacer y no hacer. A su vez, las obligaciones de dar se subdivide en dar cosas ciertas, dar cosas inciertas o de género y dar sumas de dinero. En las obligaciones de dar, el sujeto deudor se compromete a entregar una cosa o un bien a favor del acreedor para cumplir con la obligación. La obligación de hacer consiste en la realización de alguna actividad por parte del deudor a favor de su acreedor. La obligación de hacer consiste en la realización de alguna actividad por parte del deudor a favor de su acreedor. Mediante la obligación de no hacer, el deudor se compromete a una abstención, es decir, el deudor debe dejar de hacer o de realizar alguna actividad para cumplir con el interés del acreedor. 1. Dar cosas ciertas. Se da cuando la prestación tiene por objetos cosas individualmente determinadas, por ejemplo, el automóvil de la marca, año, color, etc. En esta clase de obligación, el sujeto deudor debe entregar un objeto determinado, cierto e individualizado. La cosa comprende todos los accesorios y los frutos pendientes. 2. Dar cosas inciertas o de género. En las obligaciones de dar cosas inciertas, llamadas también de género, se determina solamente la especie y la cantidad de la cosa, pero no está individualizada ni determinada la cosa. Se da, por ejemplo, que el deudor se comprometa a la entrega o a vender al término de la exposición un animal de raza, a quien corresponde la elección de la cosa. Este tipo de obligación se plasma en un contrato, donde se puede determinar a quién le corresponderá la elección de la cosa. La elección puede dejarse a cargo del propio acreedor o del deudor. Inclusive puede ser a cargo de un tercero. Antes de la individualización de la cosa, conforme al artículo 470 del Código Civil, el deudor no se exime del cumplimiento de la obligación por pérdida o deterioro, o por caso fortuito o fuerza mayor. Es el principio denominado genus nunquam perit. El género nunca perece. Es decir, que un género o una especie no termina, no se extingue. Por tanto, según el ejemplo dado, el deudor no puede alegar que se han extinguido o terminado todos los animales para eximirse del cumplimiento de su obligación. Una vez individualizada la cosa, luego de la elección, sea por parte del acreedor o por el deudor o por el tercero, la cosa se convierte en cierta, pues ya fue individualizada y determinada, y en consecuencia se rige por las reglas de las cosas ciertas. 3. Dar suma de dinero. En esta especie de obligaciones de dar, el deudor se obliga concretamente a dar suma de dinero, y no otra cosa u otro valor. Según el artículo 474 del Código Civil, una obligación de dar suma de dinero se extingue pagando con la moneda de curso legal, pues ella tiene fuerza cancelatoria. El artículo 475 dispone que los intereses moratorios o compensatorios no deben superar las tasas máximas dispuestas por el Banco Central. El interés moratorio es la asignación mensual que debe pagarse sobre el capital por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Y en el interés compensatorio es la asignación pagada por el uso o préstamo del capital. Sumando los dos tipos de interés, no pueden superar la tasa de interés establecidos por el Banco Central. Obligaciones de hacer. La obligación de hacer consiste en la ejecución de un hecho en tiempo propio y del modo en que fue la intención de las partes. La obligación de hacer se caracteriza: 1. Para exigir su cumplimiento no se puede utilizar violencia sobre la persona del deudor. 2. Puede ser realizado por un tercero, a no ser que la obligación sea intuitada de personaje. 3. Si el obligado hiciere de otra manera no establecida, se tendrá por no hecho. 4. El acreedor puede solicitar la destrucción de lo que fuere mal hecho.
Diferencia entre la obligación de dar y de hacer. El cumplimiento de la obligación de dar puede hacerse a través o mediante la fuerza pública, aun cuando sea necesaria utilizar esa fuerza sobre la persona del deudor, mientras que el cumplimiento de una obligación de hacer no puede ser exigida a la fuerza, o por lo menos no se puede utilizar la fuerza sobre la persona del deudor para que realice lo prometido.